2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio de hoy que tiene que ver todavía con los pensamientos. Nos vimos obligados a dar este anexo motivado a las preguntas que se me hizo durante el estudio, y es por eso que estamos hablando. ¿Puede Satanás saber mis pensamientos? Vamos a dar un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora rápidamente, para que recordemos que para entender cualquier enseñanza que sea a veces difícil de comprender, aparte de que se requiere mucho estudio y paciencia, es necesario que manejemos los principios. Y dentro de esos principios, sacamos la conclusión que Satanás no puede entrar en nuestra mente. No puede saber lo que está en mis pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Satanás? Aunque Satanás no puede entrar en la mente de una persona, sí puede incitar a que hagamos el mal. Es decir, él va a luchar para desviar nuestros pensamientos a la insincera fidelidad de Cristo. Según 2 Corintios 11:3. Trató de hacerlo con el patriarca Job y también trató de hacerlo con nuestro Señor Jesucristo y no lo logró, pero sí lo logró con el rey David, lo logra en los inconversos, lo logró con Judas Iscariote y lo logró con Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Satanás en el caso de Judas Iscariote? Recuerden que hablamos que antes de dar esta respuesta vamos a tratar 4 casos. Primero, Satanás no puede entrar en la mente de una persona. El pecado es algo que nosotros hacemos, según 1 de Juan 3:4 y Santiago 4:7. Tenemos un libre albedrío. Eso quiere decir que ejercemos el derecho de escoger lo bueno o lo malo, según Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Y si el Todopoderoso no puede obligarnos a escoger, mucho menos lo hará una criatura como lo es Satanás. Y aunque estaba escrito que alguien iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, Judas Iscariote no fue escogido incondicionalmente. Él tomó su propia decisión, según lo que enseña el apóstol Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 20. Entonces, porque algunos piensan que Satanás entró literalmente en la mente de Judas Iscariote, porque se interpreta incorrectamente lo que sucedió en la cena pascual, donde se dice que mientras comían la cena pascual, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, en Juan 13:2, pero vemos que esto sucedió antes en Lucas 22:1 al 6, dice que después de haber tomado el bocado, Satanás entró en él. Entonces, Satanás entró en Judas Iscariote en el sentido de que él le permitió entrar al dejar que la puerta de su corazón quedara abierta para que el enemigo aprovechara y lo incitara para realizar lo malo que Judas estaba pensando. Vimos el caso de la conversión que tiene el creador con Caín. Le dice: el pecado está a la puerta, pero puede enseñar de él. Y aún Caín, en su libre albedrío, escogió matar a su hermano. Y vemos también, según Apocalipsis capítulo 3:20, cuando el Señor está llamando a los hermanos de esa congregación, les dice: ya aquí yo estoy a la puerta y llamo, abran la puerta, si ustedes me permiten entrar, yo entraré y cenaré con ustedes. Es la invitación a que nosotros le dejemos la entrada a nuestro Señor y apartemos la puerta al enemigo. Judas Iscariote fue engañado por Satanás, así como lo fue Ananías y Zafira, y el motivo fueron las riquezas, según Mateo 13:22. Y debemos recordar el caso de Eva, según 1 Timoteo 2:14, que dice: la mujer siendo engañada cayó en transgresión. Y en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que hizo Satanás con Judas, lo hizo con Caín, lo hizo con Eva y lo hizo con Zafira y Ananías. Ahora, lo que vamos a completar este estudio hoy, que si Satanás, claro, sabemos que Satanás no puede saber nuestros pensamientos, lo que nosotros tenemos que hacer es no permitirle que él entre en nuestra vida. Es decir, Satanás tendrá poder sobre nosotros si nosotros se lo permitimos. Esto sí es importante. No pensemos tanto, aunque ya dimos la explicación bíblica, yo espero en el Señor que ustedes hayan comprendido esto, que eso de que Satanás entró en la vida de Judas Iscariote no es como la gente lo interpreta, sino por cómo todo lo que hemos enseñado, él le permitió. Lo que sí tenemos que aprender es que nosotros no le podemos dar ese poder que Satanás tiene en nuestra vida. Es decir, no debemos darle ventaja. En 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 11, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás planifica. Satanás cada día está buscando la manera de hacer caer a un hijo de Dios. Y el apóstol le está llamando la atención a los hermanos para que no permitan que Satanás tome ventaja sobre ellos. Y esto está encauzado dentro del pecador que se arrepintió. Debemos recordar lo que nos dice la primera carta a los Corintios, de que un hermano tenía a la mujer de su padre, estaba cayendo allí un pecado de fornicación terrible. Y Pablo amonesta y dice que el tal, en mi espíritu, ya lo he decretado, se ha echado fuera y se ha entregado a Satanás. Y resulta que cuando se escribe la segunda carta, entendemos que este joven o esta persona, no sabemos qué tan joven era, claro, era joven con respecto a su padre, por eso digo joven, se arrepiente, pero ustedes saben que en aquellos tiempos, si ahora cuando un hermano nosotros comete un pecado público y el hermano se arrepiente, por lo general hay hermanos que tratan de seguir recordando el pecado al hermano o tratarlo de una manera indiferente en este tiempo. ¿Cuánto no sería hace 2000 años? Que la cosa era como más estricta. ¿Qué estaba sucediendo? Según el contexto, lo que vemos es que el hermano no estaba siendo como bien recibido. Dice el versículo 5, si alguno me ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino en parte, para no exagerar a todos vosotros. Suficiente tiene el tal con este castigo de la mayoría. Así, al contrario, estoy leyendo ahora el versículo 7, que mucho más lo perdonéis y consoléis para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él, porque también por esto os escribí, para conocer de vosotros la prueba de si sois obedientes en tales cosas. Hemos venido hablando en todos estos estudios, en diferentes enseñanzas, de la importancia de nosotros perdonar a los que nos ofenden. En este caso, este hermano había ofendido terriblemente a la congregación. Un pecado tal que dice el apóstol que ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense ese pecado tan horrendo que había traído, qué tipo de publicidad había traído a la iglesia, cómo eso había afectado a los familiares de hermanos, a los amigos, a los vecinos, cómo podían los hermanos predicar el evangelio
con todo ese espectáculo y eso que se dio a conocer, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces él se arrepiente y había muchos hermanos que nosotros aquí interpretando lo que está tratando de dar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, los hermanos estaban como distanciados de la persona. Por supuesto, ya estaba señalado con un pecado tan terrible, pero debemos recordar que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden porque le había ofendido al cuerpo, el Señor no nos va a perdonar. Y cuando nosotros vamos a orar, nosotros antes de pedirle perdón a nuestro Dios, ya nosotros debemos haberle pedido, nosotros debíamos haber perdonado a los que no han ofendido. En este caso, ellos debían perdonarlo y consolarlo, o sea, recibirlo. Y por eso dice en el versículo 10, y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia del Mesías. Versículo 11, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está como pendiente de cómo la iglesia estaba actuando con este pecador y podría estar llevando cuando dice al pecador, se debe entender que estoy hablando del pecador arrepentido, y podía aprovechar Satanás a ese hermano a que en la tristeza se fuera completamente al mundo, a sus ganas. Y que los hermanos de Corintio, con ese rencor, ellos no iban a expresar lo que es recibir a un hermano que se ha arrepentido en Cristo. De manera que Satanás iba a actuar en la persona que se había arrepentido e iba a actuar en algunos miembros de la iglesia. Y por eso nos dice la Escritura que nosotros no debemos permitir, él tiene el poder para hacer eso, pero la iglesia no debía darle ventaja al enemigo. ¿Por qué? Porque ya es suficiente con las artimañas que él nos pone como para que nosotros le permitamos sin ningún motivo que él actúe en nosotros. Tenemos que siempre buscar en todo lo que sea posible no darle a él ventaja para hacernos caer. Por eso, el enemigo tiene poder, pero lo va a tener sobre nosotros si se lo permitimos. El segundo punto. No dejemos que Satanás more en nosotros. Vale, era Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 2, perdón. Versículo, o sea, me detengo porque se le está cayendo la señal a algunos hermanos y me vuelven a pedir la conexión. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 13 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi fiel testigo, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor sabía que los hermanos que vivían en Pérgamo, que se conocía para aquel tiempo la capital administrativa del Imperio Romano en Asia, o sea, era un centro de poder del Imperio Romano en ese lugar, así como lo era Roma, el gobierno de Roma en Italia y en otros lugares. En Asia, Pérgamo fungía como una ciudad poderosa administrativamente. Y nos dice la Escritura que allí, en el tiempo que se escribe Apocalipsis, los hermanos vivían donde mora Satanás. Por supuesto que esto es alusión a los diferentes cultos idolátricos que tenían la ciudad de Pérgamo. Ellos se esforzaron por darle rienda suelta a la idolatría. Allá había un famoso trono, un famoso altar a Zeus. Debemos recordar que dentro de las divinidades griegas, Zeus es la mayor autoridad dentro de todos los dioses, como dicen, el creador de los dioses. Y allí había un altar en donde dice la historia y dicen
las enseñanzas de que se ofrecían adoración y sacrificio todos los días, y todos los días estaba saliendo un humo de allí porque todos los días se le ofrecía culto a este Zeus. Y muy cerca de esa adoración a Zeus estaba el templo a Atenas, la diosa Atenas, que viene a simbolizar la diosa de la sabiduría y que también se le ofrecía culto. Aparte de eso, se le daba adoración a Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina. Recuerdan, si ustedes se pueden ver que en casi en todo el mundo se ha hecho universal que las instituciones de medicina tienen como una vara y una serpiente enrollada. Ese es sinónimo de la sanidad. Bueno, ese era Esculapio, el dios de la medicina, en la cual había un templo allí donde en el templo podían andar las serpientes no venenosas alrededor, y los seguidores de este ídolo se postraban en la entrada para buscar sanidad, etc. También estaba la adoración al César. Una vez al año los ciudadanos de Pérgamo tenían que mínimo una vez al año rendir el culto al emperador de turno. O sea, el César era considerado un dios. O sea que estamos viendo acá cómo había una completa idolatría, y por eso nos dice que los cristianos les costaba llevar una vida digna, pero aún así el Señor les alaba porque ellos han mantenido su fe donde mora Satanás. Y la palabra morar aquí en griego viene de la palabra katoike, establecerse en una morada, morar fijamente en un lugar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice cómo Satanás mora en algún sitio, como en el caso de Pérgamo, o en una persona. Vamos a leer Efesios capítulo 2 para que entendamos cómo Satanás actúa, pero siempre que nosotros se lo permitamos. Claro, en este caso se lo permitimos cuando no éramos cristianos o cuando el mundo no es cristiano. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: en cuanto a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, la corriente, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que mora o actúa o opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, toda persona que no está en Cristo está siendo dirigida, aunque él no lo crea y no se dé cuenta, por el enemigo. Porque esta carta se escribió y está abarcando a todos los gentiles, a todas las personas judías, a todo el mundo de aquel tiempo y de este tiempo. Mora. ¿Y en qué sentido mora? Porque todo el mundo hace los deseos de la carne, hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso nosotros, que salimos del mundo y ahora fuimos trasladados al reino de nuestro amado Hijo, o de su Hijo amado, nosotros no debemos permitir que Satanás more en nosotros. El apóstol Pablo decía que en él moraba el pecado. Vamos a leer esto para que sacamos algunas conclusiones interesantes, para que veamos el tipo de lucha que nosotros tenemos. Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice: así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Antes de que leamos los versículos anteriores,
porque siempre me gusta leer en el contexto para que nosotros interpretemos correctamente. No podemos sacar este versículo fuera de lo que se está enseñando. Simplemente estoy resaltando el versículo 17 para que se den cuenta que Pablo decía que cuando él hacía lo malo, no lo hacía él, sino el pecado que mora en él. Ahora, presten atención, que es interesante esto, porque está diciendo que no le estoy diciendo porque Satanás que mora en mí, sino el pecado que mora en mí. Pero ¿a qué se está refiriendo? Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin ley, el pecado está muerto. Así que en un tiempo, versículo 9, yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento de no codiciarás, el pecado revivió y yo morí, versículo 10. Y este mandamiento que era para mi vida resultó ser muerte. Resultó ser para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión del mandamiento y por supuesto de nuestra debilidad, en este caso Pablo está hablando en el sentido personal de su debilidad, versículo 11, porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque lo que hago no lo comprendo. Estoy leyendo ahora el versículo 15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Recuerden, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Él habla del ser espiritual y del ser carnal que está en él. Es la lucha, y ahorita vamos a ver la lucha que tuvo el apóstol Pablo entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Vuelvo a leer el versículo 15. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el espíritu lo aborrezco, pero en la carne no lo aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Yo está hablando del yo espiritual. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, versículo 18 nuevamente, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, el ser espiritual, pero no el hacer lo bueno, el ser carnal. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, versículo 21, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, está aclarando aquí la diferencia. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Estuvimos hablando en el pasado que Satanás siempre va a estar aprovechando cualquier ocasión. Y aún nosotros, estando en la congregación, alabando, glorificando al Señor, después de salir, ahí está esperando, allí adentro también, en el caso de que no querían perdonar al hermano arrepentido. O sea, hay que estar siempre pendiente. Versículo 22 nuevamente, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente. Hermano, ¿dónde tenemos la lucha? En la mente, hermanos. La ley de mi mente y me
encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ese sentía un miserable, porque él quería vencer, pero no podía. Completamente no podía. Porque es débil, porque somos débiles. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Debemos estar claros en nuestra vida como tal. Todos nosotros tenemos una lucha. En nosotros, en nuestro cuerpo carnal, no mora lo bueno. Pero estamos luchando día tras día para someter a este hombre carnal para que se sujete al espíritu. Y por eso Satanás va a aprovechar cualquier ocasión para despertar los sentidos y llevar mis deseos de hacer la voluntad de Dios, como leímos en 2 Corintios, en el caso de Eva, a nosotros, que se han desviado nuestra obediencia a la sincera fidelidad del Señor. En este caso, él luchaba, él no se quedaba como, bueno, así soy yo lo hago de esa manera. Por eso decía en Romanos capítulo 6, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y se nos invita en Romanos capítulo 6, cuando nosotros nacimos de nuevo del agua y del espíritu, cuando nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitados con Cristo en las aguas del bautismo, porque no hay otra manera de nacer de nuevo, sino por medio del bautismo, es para nosotros andar en una nueva vida y luchar contra los deseos de la carne. Todos, hermanos, el joven, la mujer, el hombre, todos, yo, cualquier hermano, tiene esta lucha. Imagínense, la tenía el apóstol Pablo, y es que tampoco estamos idolatrando al apóstol Pablo, pero para compararnos con alguien aquí en la tierra, porque con el Señor Jesucristo jamás. Pero si el apóstol Pablo, que conocimos cómo hablaba y cómo verdaderamente él andaba en el espíritu, decía esta cosa, ¿dónde queda entonces mi vida y la vida tuya? Es una lucha que tenemos. ¿Cuál era la lucha que él tenía? En Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos dice lo siguiente, al 23. Y evidentes son las obras de la carne, del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgía y cosas como esta. Hermanos, ¿están viendo los pecados sobre los cuales os amonesto de antemano? Como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no las practicaba, pero tenía esos deseos y a veces incurría en pecados de la codicia. Pero salía de eso por la sangre del Señor Jesucristo, recibía el perdón. Y dice el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de las tales no hay ley. El pecado no se enseñorea en las obras del Espíritu. Vayamos a Romanos capítulo 8. Lo dejé de último porque nunca, hermano, podemos estudiar Romanos capítulo 7 sin caer en Romanos capítulo 8, porque los dos capítulos están unidos. Aunque él le daba gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, el Mesías, él habla de andar en el Espíritu. Dice el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de lo que viene hablando en el capítulo 7. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 4, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque en nosotros está el deseo carnal de hacer lo malo, pensemos ese deseo carnal
con el deseo del espíritu. Versículo 5. Porque los que viven según la carne tienen la mente o los pensamientos en dónde, en las cosas de la carne. Pero los que viven según el espíritu tienen las cosas en dónde, en las del espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Hermanos, maravilloso este capítulo. Tenemos un poder que es ser guiado por el espíritu. Porque la manera de pensar de la carne, versículo 7, es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, por cuanto el espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no es de él. Gracias a Dios que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados recibimos el Espíritu Santo como regalo. Tenemos el Espíritu y debemos andar en el Espíritu. Versículo 10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto, porque lo obligamos a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu el que levantó de los muertos, Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales en el Espíritu. Versículo 12. Así que entonces, hermanos, somos deudores. Tenemos una deuda, no a la carne, sino no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Lean todo el capítulo 8 para que comprendan mejor. Pablo tenía la lucha, como es la lucha que tengo yo y que tiene usted, mi hermano, mi hermana. Tenemos que luchar, no permitir que Satanás nos gane. El apóstol Pablo luchaba, algo que no hizo Judas Iscariote. ¿Por qué no lo hizo? Porque nos dice Juan capítulo 12. Estoy dando rápido porque está lloviendo y voy a tener que dentro de un rato irme. Pero vamos a terminar esta parte. Juan capítulo 12, versículo 1 al 6 dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de su fragancia. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregarlo, dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, hurtaba de lo que se echaba. Él nunca luchó contra eso. Era un discípulo de Jesús. Hermano, Judas Iscariote es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo negativo, por supuesto, pero es un ejemplo. Porque nosotros tenemos deseos carnales. En nosotros, en nuestra carne, no habita el bien. Y cada uno de nosotros sabe lo que nos puede hacer caer. Cualquier cosa nos puede hacer caer que sea débil para nuestra vida. Y si nosotros no luchamos todos los días andando en el Espíritu, de un momento a otro vamos a retroceder. Tenemos que trabajar en nuestra vida personal. No trabajemos en la vida de otro hermano. No trabajemos. Trabajemos en nuestra vida. Saquemos nuestra viga para poder sacar la paja del otro hermano. No juzguemos, no critiquemos, ayudemos, pero sobre todo trabajemos en nosotros. Judas Iscariote estuvo 3 años con el Señor Jesús y a él las palabras que el Señor Jesús decía no le prestaba atención. Como podemos ver, el acto de Judas no fue una acción automática. Era algo que él ya venía haciendo y Satanás lo incitó a manifestar todo lo que él era.
Debemos recordar lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan 8, versículo 37 al 38, 37, 38, 41, 45. ¿Qué resumen? Los que habían creído en él, los discípulos que habían creído en el Señor Jesús, Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él dice, ¿cómo dices tú eso? Si jamás hemos sido esclavos de nadie. Y él les dijo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y les dice en el versículo 37 de Juan capítulo 8, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no tienen cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oís del Padre. Imagínense. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Pero bueno, si nuestro Padre es Abraham, no, nuestro Padre no es Abraham. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo Padre tenemos, Dios, ni Dios tampoco. Le dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amarías, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio, no se mantuvo a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues mentiroso el padre de ellos. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Eran de su padre el diablo. ¿Estaba Satanás en cada uno de ellos? No, los incitó y ellos nunca aceptaron a Jesús como el Salvador. Y lo más cumbre de todo esto, hermano, es que cuando Jesús está diciendo esto, ahí está Judas Iscariote. Él es el padre de la mentira. ¿Y qué demostró todo el tiempo en el ministerio de Judas con los discípulos? Que era un mentiroso. Y él no le prestó atención a él. Por eso, Satanás tomó ventaja sobre él y logró incitarlo a que entregara al Señor Jesús. Esto es lo que sucede. No hay otra cosa por la cual Satanás obra en nuestra vida. No debemos darle ventaja y no debemos permitir que more en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Ok, ya voy a reducir la velocidad de mi conversación porque gracias a Dios dejó de llover. Pero vamos a aprovechar el tiempo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Satanás no more en nosotros, hermanos? Capítulo 7, perdón, Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Anoten eso allí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empecemos. Miren lo que tenemos que hacer para que Satanás, aparte de lo que nos dice Romanos, nos lo dice aquí de una manera más práctica. Versículo 7. Someteos, pues, a Dios. ¿Está claro? Debemos someternos a Dios. Debemos quitar los pensamientos que andan por allí, que tratan de darnos mala orientación y despertar los apetitos carnales que hay en cada uno de nosotros. Debemos someternos a Dios. Y debemos resistir al diablo. Hay que resistirlo. Hay que resistirlo. No hay que permitirle que moren, que tome ventaja. Hay que resistir. Y una vez que nosotros nos sometemos a Dios y lo resistimos, ¿qué va a hacer Satanás? Va a huir de nosotros. Va a huir como huyó en el caso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, 1 al 11, que lo dejó quieto, aunque por un breve tiempo, pero lo dejó quieto. Satanás es cobarde ante un hijo de Dios llenado de fortaleza espiritual. Están viendo cómo Satanás huye. Satanás no entra, ni Satanás hace que nosotros pequemos. Si nos fortalecemos, si nos sometemos a Dios y lo resistimos en esa lucha que tenemos según Efesios capítulo 6, Él va a huir de nosotros. Ahora, va a huir de mí o va a huir de ti, pero va a ir para que otro, y para que otro, y para que otros, o para otros. Pero si todos nosotros nos unimos en esta lucha, no va a tener cabida en ningún hijo de Dios. Pero
nos deja y busca a otros. ¿Qué más dice el versículo 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos un deber, acercarnos a Dios. Ok, ya voy a ver si le pongo más volumen porque me están diciendo que se escucha un poquito. Espero. Bueno, me están diciendo otros que me escuchan bien. Bueno, voy a seguir hablando. Tenemos que acercarnos a Dios. Estas son las claves. Pecadores, limpiad las manos. Si hemos pecado, debemos limpiarnos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Limpiar el corazón. Limpiar nuestros pensamientos. Debemos dejar el doble ánimo. Debemos dejar de andar derrotados. Tenemos que levantarnos. Ahora, si ustedes se observan las palabras que están sobresaltadas aquí en recuadro, someteos, resistir, acercaos, limpiar, purificar, ¿qué son? Hermanos, son verbos, son acciones, acciones que nosotros debemos tomar. Así como el pecado es una acción que nosotros cometemos en contra de nosotros mismos y en contra de Dios, así el andar en el Espíritu es una acción que nosotros hacemos. Esto no hizo Judas Iscariote, no tomó la acción adecuada, la acción correcta. Él dejó que el enemigo morara en su vida. Así que sometámonos a Dios, acerquémonos a Dios y resistamos al enemigo para que huya. Debemos limpiarnos y debemos purificar nuestros pensamientos. Con todo esto le quitamos el poder. Es poderoso, pero no lo tiene sobre un hijo decidido en el Espíritu. Vamos a leer con lo que nos dice 1 Pedro 5, 8 y 9, donde nos dice que debemos resistirle firmes en la fe, siendo sobrios y velados. Leamos, versículo 8. Sed sobrios. Sobrio es con juicio cabal, claro en nuestra vida, con propósitos, y velad en oración, en alabanza. Estamos pendientes de cualquier momento que nos sintamos atraídos, seducidos a salir de allí, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerden, te puede dejar a ti, pero si yo estoy débil, me devora a mí. O si yo no estoy débil, estoy fuerte, te devora a ti, que estás débil, tú al hermano que está débil, que está buscando. Entiendan, él huye, anda como el león rugiente, pero el león rugiente se puede vencer. ¿Han visto las batallas de la manada de los búfalos contra los leones? Si están solos, debilitados, están vencidos, pero si se unen todos en velar, en orar, en fortalecerse en el espíritu, vamos a ser vencedores. Al cual dice la Biblia, resistid, lo mismo que dijo Santiago 4, resistid firmes en la fe. Es la fe, hermano. Es creerle a Dios. Es creer y confiar en Él. Es buscar el perdón. Si nos hemos apartado, si nos hemos pecado, busquémosle en oración. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y por último, quiero leer Efesios capítulo 4, versículo 27, donde me dice, no deis lugar al diablo, pero esto está enmarcado dentro del versículo 26 que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Que la ira no se descontrole, porque al descontrolarnos la ira, le damos la ventaja al enemigo, va a morar y vamos a hacer locuras de las cuales nos vamos a arrepentir. Hermanos, con este estudio terminamos
la serie que fue larga de los pensamientos. Pero de verdad, personalmente me ha ayudado y me ayuda a mí en mi vida espiritual. Compartirlo con ustedes ha sido de agrado porque me hace ver las necesidades que yo debo fortalecer y sobre todo andar en el espíritu y saber que el enemigo no tiene poder sobre mí si yo no se lo permito. Así que la invitación es que repasen estos estudios, que lo compartan con los hermanos, porque es de capital importancia que nosotros sepamos que la batalla que tenemos con el enemigo es en nuestros pensamientos. Para la próxima semana, el próximo miércoles, aprovechando este estudio de que Satanás no puede conocer lo que hay en nuestros pensamientos, vamos a dar unos estudios sobre Satanás de una manera como un poquito más profunda, cómo obra, cuáles son sus obras, dónde está, etcétera. Cosas puntuales que nos van a ayudar a tener claro el punto de quién es el enemigo al que nos estamos enfrentando. Mis hermanos, Dios les bendiga y el Señor les fortalezca. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.